Hoy día vamos a acabar con nuestra serie que hemos estado viendo, Conversaciones con Jesús. Ahí está en su papelito, ¿verdad? Usted puede llenar los espacios en blanco si lo desea o simplemente escuchar el mensaje. Pero hoy día estamos acabando con esta serie y hoy día vamos a hablar de Jesús y Nicodemo, cuando Jesús tuvo que hablar con este varón líder de los fariseos, uno de los líderes. Así que vamos a ir a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Muy bien, Juan, el Evangelio de Juan del capítulo 3, del versículo 1 hasta el 15. Así que voy a leerlo en voz alta, hermanos, ustedes pueden seguir con sus vistas, pero vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, que hoy día podemos abrirla una vez más y que no tenemos que estar escondiéndonos, que no tenemos que estar preocupados del qué dirán, que no estamos sufriendo ninguna persecución, sino que con toda tranquilidad podemos estudiarla, aprenderla. Gracias, Señor, por estas historias tan hermosas que aprendemos en tu palabra, de cómo tú tratabas con diferentes personajes de aquel entonces y cómo esa palabra misma de antes también se aplica para nuestros días el día de hoy. Dios Santo, habla a nuestros corazones, habla, Señor, a nuestras vidas y muéstranos qué es lo que tienes preparado para cada uno de nosotros el día de hoy. Gracias, Señor. Nos sometemos a tu voluntad, nos sometemos a tu dirección y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos aquí la historia de un varón llamado Nicodemo. Dice la Escritura que este varón viene, ¿a qué hora viene? ¿A tomar desayuno? No, ¿verdad? Viene tarde por la noche. Algunos creen que la razón por la cual él viene tarde por la noche es porque tal vez tenía temor de que lo vieran los demás, porque si bien es cierto, cuando estamos leyendo ahí, dice que era un principal entre los judíos. Nicodemo era fariseo,
Y los fariseos era pues una secta, era era un grupo de personas que era muy religiosa y que estaba muy bien adoctrinada, es decir, conocían muy bien las escrituras del tiempo de la ley de Moisés. ¿Ok? Alguna vez en algunos lugares, en algunas iglesias que me ha tocado visitar, o en algunos lugares donde he visitado, se acostumbra a hacer el concurso bíblico. ¿Ok? O quién sabe este versículo, quién sabe esto, ¿no? Y es interesante porque uno se queda sorprendido de que niños chiquitos saben los versículos, se los saben luego y vienen adelante y los dicen y la verdad que quedé impresionado al ver eso. Entonces, en ese tiempo se aprendían no versículos bíblicos, pero se aprendían porciones enteras de la palabra de Dios y se las memorizaban. Imagínense. Recuerdo un amigo que una vez memorizó el libro de Romanos, imagínense hermanos, y trabajaba conmigo. En ese tiempo yo estaba en Muri y ahí pues él trabajaba en la cocina y yo era su ayudante y él estaba cortando el jamón y estaba recordándose los versículos. Cortaba las ensaladas y estaba recordando los versículos, lo repetía, llevaba las cosas y se aprendió todo el libro de Romanos de memoria, hermanos, de memoria. Dicen que hay personas que se aprenden libros así de memoria como si fuesen versículos, porque el versículo es algo pequeño, pero se imaginan todo un libro. Y sé de personas que han aprendido una de las cartas de Juan, y sé de personas que han aprendido libros pequeños, pero Romanos es un libro regular, ¿no es cierto?, de la Biblia. Y Nicodemo, seguramente al igual que los demás fariseos con los cuales él trataba, se aprendían la palabra de Dios de esa manera, ¿ok?, estrictamente. De manera que ellos sabían como si fuese un código penal o un código de leyes, y entonces alguien decía, ¿y qué acerca de eso? Tal lugar dice esto, la palabra de Dios, o el mandamiento tal. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier circunstancia o situación que se presentara, la gente iba a ellos, los fariseos, y los fariseos tenían todo eso en sus mentes y también ellos lo practicaban en comillas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que más adelante el Señor Jesús va a confrontar a muchos de ellos. Y de hecho, cuando vemos en las Escrituras, vamos a ver que el Señor Jesús, las palabras más fuertes que expresa es justamente con este grupo de los fariseos. ¿Por qué? Porque se supone que los fariseos deberían saber bien lo que las Escrituras enseñan. ¿Sí me están siguiendo, verdad? Deberían saber bien las Escrituras. Pero ¿qué ocurría? Que a través del tiempo y los años comenzaron a usar las Escrituras a su conveniencia. Es decir, cuando querían algo, la palabra de Dios dice esto, no hay que hacer esto. Por ejemplo, los discípulos, ¿no?, cuando se lavan las manos, es el día de reposo, el día del Señor, ¿por qué se están lavando las manos? ¿O por qué Jesús sana a personas el día de reposo? O sea que era el día que ellos lo habían consagrado para dedicarse a hacer absolutamente nada y pensar las cosas de Dios. Entonces es como si fuese una media verdad. Y todos sabemos que cuando hay medias verdades, no es pues verdad en sí. ¿Por qué? Porque agarraban una porción de la palabra para su conveniencia, pero descuidaban otras áreas, como lo que es bendecir y amar al prójimo. ¿Sí me explico? Entonces no estaban dentro del contexto. ¿Podría pasar eso el día de hoy? Hoy día no hay fariseos, ¿verdad? Pero ¿podría pasar eso también en este tiempo? Que las personas usen la palabra de Dios para su conveniencia y saquen las cosas fuera de contexto. Claro que sí, y se da mucho en este tiempo también. ¿Por qué? Porque no vemos todo el contexto de lo que Dios está diciendo, sino que decimos, Dios dice, no hagas esto, no hagas lo otro.
pero ya también nosotros estamos adelantándonos a echar juicio, o tal vez estamos haciendo otras cosas y estamos mirando más lo que otros están haciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que sucedía con el grupo de los fariseos, y Nicodemo pues era un principal, o sea, era uno de los meros líderes. ¿Ok? Seguramente el hombre pues se paraba delante de ellos y enseñaba abiertamente, y se supone que él tenía las respuestas a todas las preguntas que el pueblo judío tenía en ese tiempo. Pero una vez más, dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, algo muy cierto, Rabí, que Rabí significa maestro, ¿ok? Es lo mismo, es un sinónimo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, tú eres verdaderamente alguien enviado de Dios. O sea que Nicodemo ya había pensado, había analizado, había racionalizado y había dicho, eso que hace Jesús, eso no lo hace cualquiera. Y ya le entró una inquietud. Y él había reconocido, este varón viene de parte de Dios. Hasta ahí estaba bien, ¿ok? Pero todavía no había tomado un paso de fe, que ahorita lo vamos a ver. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vemos a un Jesús que confronta a Nicodemo. Y si ustedes han estado siguiendo estos mensajes de conversiones con Jesús, vamos a ver a un Jesús, fíjense, vamos a ver a un Jesús que confronta las cosas. No viene con cositas por aquí, cositas por allá para arreglar bien la figura y presentar algo bonito. Él confronta las cosas, pero a la vez, vamos a decirlo, dentro de ese paquete de confrontar, viene la parte de la misericordia y el amor. ¿Ok? Acá también tenemos una gran lección que aprender en nuestro tiempo hoy como iglesia, porque podemos irnos para un lado o podemos irnos para otro lado. Podemos volvernos personas que confrontan todo. No se hace, deja de hacer eso, no toques, no vayas a ese lugar. Fíjate que el hermano tal fue a ese lugar y cómo se atreve a haber ido. Y lo podemos esparcir fácilmente. Pero también a veces nos volvemos blandos. ¿Sí me explico? No vamos a irnos ni un extremo al otro. Y tratamos con una persona y nos dice su problema, en situación, todo va a estar bien, le decimos, no te preocupes, pero nunca le decimos lo que la palabra de Dios enseña al respecto. Le decimos, Dios te ama, Dios te ama. Es verdad que Dios ama, ¿verdad? Dios le ama, pero lo dejamos ahí a esa persona en vez de decirle, mira, mijo, lo que tú necesitas es arreglar tu situación con el Señor. ¿Se acuerdan del ejemplo de la mujer samaritana? El Señor Jesús le dice, ve y llama a tu marido. La mujer estaba hablando de otro tema. No tengo marido. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes no es tu marido. Entonces el Señor le confronta, pero luego también le dice, mira, hay esperanza. Porque si no hay confrontación, hermanos, no hay arrepentimiento. Así de fácil. ¿Sí me explico? O sea, ¿de qué se va a arrepentir una persona si nunca ha sido confrontada con su pecado? Dígame usted. ¿De qué se va a arrepentir una persona si nunca se ha dado cuenta de su situación, cómo está? El día que uno entiende, mi vida está sucia delante de Dios, no soy digna, no soy digno de estar en tu presencia, Señor, y necesito que tú me ames y me restaures y me saques de la situación en la cual me encuentro. El día que uno acepta y reconoce eso, es el día que uno se pone en las manos de Dios. Y Dios comienza a tratar con uno. Pero mientras uno no reconoce eso, entonces todas van a ser palabritas de bendición, bendición, pero no hay confrontación. Y lo mismo es, si decimos que Dios es nuestro Padre, entonces Dios nos ama, pero como dice la palabra de Dios, Dios al que ama, disciplina.
Y cuando usted tiene a sus hijos, y usted, como padre ahora, los ama a sus hijos, los quiere mucho y quiere lo mejor para ellos, pero usted sabe que sus hijos no están andando bien, ¿verdad? Y fíjense, hoy día yo estuve temprano en DeKalb, que hay un programita ahí que se ha empezado para tratar con padres. Yo trabajo en las escuelas y estoy invitando a los padres ahí para tratar con ellos. Y hay muchas situaciones que se están dando en este tiempo con hijos en rebeldía y en desobediencia hacia los padres. Y me decía esta pareja, que dígase de paso, llegaron de un momento a otro, que su hija apenas tiene 11 años, pero ya empezó con actitudes de rebeldía. Quiso corregirle el papá. ¿Qué hizo la hija? Agarró el celular, el cual le están tratando de quitar porque la niña dice que va al baño, va a comer, va a todos lados con el celular, dice que no lo deja desde que le compraron hace unos meses, no quiere soltar el celular. Le quitan el celular, le agarran del brazo y la niña con ese mismo celular llama a la policía. Y la policía viene y pues el hombre no habla inglés, pero le llama la atención y le dice pues tenga cuidado. Mire dónde estamos llegando en este tiempo. Bueno, eso es lo que está pasando en nuestra sociedad actual. Y lo digo con cuidado porque sé que esto puede ir lejos. A veces la policía sí lo entiende, pero a veces no. A veces sí, a veces no, tal vez. O depende cómo se expresen las cosas. A veces la falta de comunicación hace que las cosas se vean de otra manera. Y entonces los niños aprovechan porque dominan el idioma muchas veces. ¿Verdad? Por ahí puede ir también el tema. La cosa es, hermanos, que es tan necesaria la disciplina, pero con amor, que es parte de lo que Dios nos ha encomendado a nosotros como padres, el poder tener firmeza, pero sin violencia, sin llegar más allá. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque de la misma manera Dios nos ama y también quiere enseñarnos lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo no está bien, pero nos dice, tienes que entender que lo que estás haciendo no está bien. Si no lo entiendes, de más va a ser que yo te compre cosas, que yo te dé cosas, que te bendiga como siempre me pides, si es que no vas a tratar con el mayor problema que está ahí dentro en tu corazón. ¿Sí me estoy expresando, hermanos? Este tiempo no es para confrontaciones. Este tiempo que vivimos, nadie le gusta escuchar confrontaciones. En consejerías, a nadie le gusta escuchar, es que has hecho mal. En consejerías no nos gusta escuchar que nos digan que esto no va bien, porque apenas escuchamos algo, nos fácilmente acaloramos. Y por eso existe ese éxodo en las iglesias, de personas que no toleran ciertas cosas. Mas cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra lo más profundo y discierne los pensamientos del corazón. Y cuando estudiamos la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que Dios tiene un propósito detrás de cada línea. No se dijo el no por azar, no se dijo hay que hacer esto por azar. Tiene un propósito y un fin detrás de cada palabra. ¿Ok? Volviendo al tema entonces vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. ¿Qué hacía señales el Señor? Daba vista a los ciegos, sanaba a los enfermos, a los paralíticos, daba de comer a la gente, 4,000, 5,000 personas, y todo esto era evidente. Esto no es de alguien normal, esto es algo especial, y eso lo reconocía Nicodemo.
Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No le dice otra vez Jesús, sí tienes razón, sino va de frente a su problema. ¿A qué has venido? ¿Quieres saber sobre la salvación? Bueno, si no naces de nuevo, aunque el líder de los líderes, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque necesitas nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Verdad? Porque todos sabemos del nacimiento físico. Entonces Nicodemo está preguntando aquí, ¿acaso puede uno, yo ya soy un hombre mayor, ¿cómo puede uno nacer de nuevo? Explícame eso. Algunos creen, yo no me atrevo a decir eso, que Nicodemo se estaba haciendo el que desentendido con esta pregunta. Yo no lo sé, a lo mejor era genuino lo que él decía. Pero dice, ¿cómo puede acaso nacer de nuevo? ¿Puede entrar otra vez al vientre de su madre? Porque eso era lo único que conocía Nicodemo. Respondiendo Jesús dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Hoy día vamos entonces a hacer un acróstico de lo que es nacer. ¿Ok? Va a haber la N, la A y así. Dios nos llama a tener una nueva vida en Cristo, y ahí lo dice en el versículo 3. El Señor. La importancia de nacer de nuevo, tener una nueva vida en Cristo. Bien, ¿qué creen que pensaba entonces Nicodemo con todo esto? Le dice en el versículo 5 ahora, de cierto, cuando la palabra de cierto aparece en la Biblia, es diciendo de seguro y de seguro, ¿ok? De seguro y de seguro, quiero que entiendas este concepto. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo quiero explicar dos conceptos aquí, porque hay dos formas de pensar y quiero expresarlo de la manera correcta para que usted entienda. Porque tal vez todos entendemos lo que es nacer del Espíritu, pero ¿qué es nacer del agua? Por eso les voy a dar las dos formas que se habla y que se enseña en la teología, o sea, en lo que se explica sobre cómo interpretar la palabra de Dios. ¿Ok? La primera es de que en ese tiempo, en ese preciso tiempo, existía Juan el Bautista. Y Juan el Bautista bautizaba a las personas en el agua para él, y él mismo lo decía, para el arrepentimiento. ¿Ok? Por eso decía, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de sus pecados. Así se lo conocía a Juan el Bautista. Era el bautismo de arrepentimiento. ¿Ok? Y tal vez Nicodemo habría escuchado de ese bautismo. Entonces, cuando escucha del agua, está hablando ahí, arrepiéntete y nace en él el Espíritu. ¿Ok? Eso es lo que se maneja y algunos creen que se está refiriendo cuando habla del agua. Entonces, estaba entendiendo Nicodemo con estas palabras del nacimiento en el Señor, por eso hablábamos hace un rato del arrepentimiento, de primero arrepentirse en el Señor y luego nacer en el Espíritu. O sea, cuando uno viene al Señor, uno recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu del Señor. Y a eso se está refiriendo. Pero también se habla y se dice sobre lo que es el nacimiento de agua, porque ustedes saben cuando las mujeres están para dar a luz, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Se revienta la bolsa, la fuente, ¿no? ¿Y qué hay en el bebé? ¿Dónde está el bebé? En agua, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que también se interpreta, porque en ese tiempo
seguramente también se pensaba de esa manera, que el bebé estaba en agua. ¿Ok? Y vamos a ver que muchas veces el Señor Jesús enseña, por ejemplo, a la mujer samaritana y le habla del agua viva. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la mujer tenía su cántaro y lo que le interesaba era agua. Sabemos que el agua nos ayuda a sobrevivir, sin agua nos morimos. ¿Ok? Entonces el Señor Jesús va a ir a cada quien según la situación y el contexto en el cual se encuentra. Y eso también nos sirve a nosotros para que cuando tengamos que hablar con personas, entendamos un poquito el contexto o el trasfondo por el cual esa persona viene. Y así nos pueda entender mejor. ¿Ok? Cuando es un niño que está aprendiendo a leer o cuando está aprendiendo los números, uno muchas veces va a usar señas o va a usar las manos para enseñarles a contar, ¿no es cierto? 1, 2, 3, ¿no es cierto? Entonces el niño, ¿cuántos años tienes, hijito? 5 añitos, a veces te muestran así, ¿no? No, hijito, agrégale uno más, estos son 5, ¿no es cierto? Y aprende a contar con los dedos, ¿no es cierto? El Señor Jesús también nos enseña a nosotros de maneras sencillas, prácticas, para que podamos entenderla. Y por eso usaba las parábolas, para que uno pueda entender, porque inclusive más adelante vamos a ver cómo van a entender cosas espirituales si lo más básico no lo están captando. Y por eso a Nicodemo, como él le dice, ¿qué tengo que hacer para nacer nuevo? Le presenta primero el nacimiento que él ya conocía, el de la bolsa de agua. ¿Ok? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces quería presentarles ambas posiciones, ambas posturas, porque es bueno examinarlo uno mismo. Pero bueno, el tema es este, que es necesario nacer de nuevo. Una persona que no nace de nuevo no tiene futuro. Por más degrees que tenga, por más colegiaturas que traiga, por más experiencia que tenga. Ustedes saben que los filósofos en aquel entonces, en Grecia, cuando Pablo está en estos lugares, o en Atenas, en estos lugares donde están los griegos, ellos siempre han pensado que el saber, ¿verdad? El saber, el conocer, el tener conocimientos, es la respuesta para todos sus problemas. Pero hermanos, ¿de qué sirve que uno tenga una enciclopedia en su cabeza si no tiene a Jesucristo? ¿Sí me explico? Porque va a llegar un momento dado, al igual que las cosas físicas y materiales que uno las deja, que también tu enciclopedia la vas a dejar. O sea, el cerebro. Pero las cosas del Señor, vamos a leer en las palabras de Dios una y otra vez, que es para siempre, eternamente. Y eso es lo que el Señor Jesús le está tratando de presentar a este varón. Por eso le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy bien, vamos a seguir entonces con la lectura. Ahora Nicodemo, ¿cómo responde? Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y ahí está la clave, versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿A qué se está refiriendo ahí el Señor Jesús? A Él mismo, porque a Jesús se lo conocía como el Hijo del Hombre. ¿Okay? Y Jesús se está presentando
así como hoy en día se presenta a nosotros. Y nos está diciendo, yo soy la solución. Yo soy la única solución y ahora es el momento, Nicodemo. Ok, el segundo punto. Ahora es el momento. Fíjense. Nosotros los seres humanos tenemos tendencias. Tenemos tendencia a esperarnos las cosas. Si no hay urgencia, no lo hacemos, ¿verdad? Pero si vemos que hay cierta urgencia, pues, órale, vámonos. Y el Señor Jesús nos dice a nosotros, ahora es el momento. ¿Qué dice Isaías 55, 6 al 8? Bueno, si quiere lo podemos buscar rápidamente. Dice la palabra de Dios así. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Qué pensaba Nicodemo? Que haciendo cosas, trayendo, enseñando, haciendo caridad, dando limosna, haciendo todo esto se iba a ganar el cielo. ¿Ok? Esos eran los pensamientos de Nicodemo. Pero los pensamientos de Dios son nuestros pensamientos. No, hermanos, Dios, cuando usted está aquí, Dios sabe más, muchísimo más que nosotros. Y aún a veces nosotros tenemos, disculpen la palabra, pero tenemos a veces, vamos a otra palabra mejor, ese orgullo de decir, no, yo sé, y yo hago esto. Pero Dios te dice, no, tú no sabes lo que tú quieres, ni sabes siquiera dónde vas. Es más, ni sabes si mañana vas a despertar. No, yo sí sé. No, no sabes. La historia nos dice que las personas que han cuestionado y se han puesto duras y han querido desafiar las leyes de Dios, muchas veces ya no están. ¿Por qué? Porque han entrado en un momento de altivez y de querer desafiar lo que Dios ha establecido. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros en humildad nos acerquemos al Señor, nos acerquemos al que nos ha hecho, al que nos conoce bien, conoce lo más profundo e íntimo de nuestro ser, y le digamos, Señor, yo no sé nada, pero tú sí sabes. Y si tú sabes, aquí estoy, hágase tu voluntad, como dijo María, hágase tu voluntad. Y le digamos, Señor, aquí estoy, toma mi vida, hazla como tú quieres. Porque lo hemos dicho muchas veces, el Señor es todo un caballero. El Señor no obliga a alguien o le tuerce el brazo para venir a la iglesia, para leer la Biblia o para orar, sino que nos da esa libertad para que nosotros podamos decidir. La invitación se le hace a Nicodemo, la invitación se nos hace hoy en día también a nosotros. Pero ahora es el momento. No tratemos, no pretendamos. Yo conozco gente muy linda, muy hermosa, y los quiero mucho, y familiares y amigos que son muy buenos para la caridad y son muy buenos para ayudar a la gente. Pero el gran problema y el gran dilema ahí es que ellos creen que haciendo todo tipo de cosas, y inclusive ellos tratando de impresionar como lo hacían los fariseos, ¿verdad? En ese tiempo, y vamos a ver varios ejemplos, no hoy día, pero alrededor del tiempo que tengamos estudiando la palabra de Dios, que ellos trataban siempre de impresionar por lo que hacían, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? Ninguna limosna o ayuda al pobre o lo que sea te va a hacer ganar el cielo.
Y con eso no quiero desanimarles y decirles no lo hagan, sígalo haciendo. Pero lo único que nos acerca al Señor, mis queridos hermanos, es lo que Jesús le presenta a Timoteo, y es el tercer punto. Tenemos que creer en Él. Creer en Él es más que, escuche bien, saber de Él. ¿Ok? Creer en Él es creerle con todo nuestro ser. Decirle, Señor, aquí estoy. Es lo que la palabra de Dios lo presenta como esa fe salvadora. Por eso le pone ahí el ejemplo y le dice, ¿no es cierto? En el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque en el tiempo de Moisés se tuvo que levantar una serpiente, ¿no?, para que la gente que era picada en ese tiempo por las serpientes, y un día podemos entrar más al contexto, ahorita no lo vamos a ver, pero está ahí en el Antiguo Testamento, al mirar eran curados. Pero ¿cómo miraban? Porque cuando uno ha sido picado por una serpiente, yo nunca he sido picado por una serpiente, pero tal vez alguien aquí o conocemos a alguien, es doloroso. Lo vemos en la televisión, ¿verdad? Es doloroso. Entonces uno está en agonía. Ahora, si a alguien le pica a alguien, le pican, lo más probable es que lo van a llevar al doctor y lo van a curar. Pero imaginen eso, en ese tiempo que no había todo lo que tenemos hoy en día, uno le picaba a la serpiente, lo más probable era que así iba a morir. Si estaba todo esparcido de serpientes y estaba siendo picado, se iba a morir. Pero cuando se levanta esa serpiente, ¿verdad?, en un símbolo que se había quedado en ese tiempo, y es todo un contexto que no lo vamos a entrar a tallar hoy día, pero que está ahí. Entonces, en ese dolor y agonía, al ver ese símbolo, que era símbolo, no es que teníamos que adorar a la serpiente por si acaso, no se vaya a confundir. Después quisieron adorar a la serpiente y el Señor tuvo que disciplinar al pueblo porque cambiaron. A veces los seres humanos nos vamos por los símbolos y no es el símbolo, es Dios el que sana, es Dios el que cura, por si acaso. ¿Okay? Dios usaba otros tipos de símbolos, ya lo hemos dicho hace un rato, pero en ese momento era eso. En esa agonía y en ese dolor la gente miraba y era restablecida y era curada. ¿Ok? Igual también, en el tiempo que vivimos, vamos a decir que en el mundo espiritual uno está siendo picado muchas veces por todos lados. Y lo único que te puede salvar es mirar hacia la cruz de Cristo, que es levantada. Por eso dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y es ahí cuando el Señor Jesús da su vida por cada uno de nosotros. Murió por cada uno de nosotros. Y la única manera de tener esa salvación y ser curados de esa picadura es mirando al Señor y decirle, Señor, salva. Porque si ignoramos, vas a morir. Pero si ves la cruz de Cristo, vas a vivir. Y eso es lo que está aquí expresando precisamente el Señor. Tenemos que creer. Estamos estudiando con los que están tomando los primeros pasos. Creer en Él es que Él sea el amo y Señor de nuestras vidas. ¿Ok? Entonces esa fe salvadora no es el creer que Jesús existe, porque yo pienso que mucha gente aquí alrededor de la manzana y en estos lugares, si uno le dice, ¿tú crees en Jesús?, la mayoría de gente te va a decir, sí, claro que sí, yo creo en Jesús. ¿Pero crees en Jesús? Pues sí, claro, yo creo en Jesús. Yo desde chiquita he estado yendo a la iglesia, desde chiquita me he confesado, desde chiquita he hecho esto, he hecho lo otro, ¿verdad? Entonces, ese creer es un creer intelectual. Pero el creer de todo corazón es el entregarle tu vida al Señor y decirle, Señor, creo en ti, no solamente para, como Nicodemo, tener algo ahí en mis archivos que me acredita que soy un hijo, sino deposito toda mi vida delante tuyo y voy a hacer lo que tú me indiques.
creer y reconocerle como Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso es la única manera para tener la vida eterna. Y la vida eterna quiere decir que no se acaba, sino que es para siempre. Para siempre. Y la pregunta, hermano, yo creo que muchos ya han tomado esa decisión, gloria a Dios por eso. Pero si aún no lo has hecho, yo pienso que todos queremos tener esa vida eterna y vivir para siempre en el Señor, donde la palabra dice que ya no habrá más lloro, ya nada más sufrir, sino que Él mismo va a estar ahí con nosotros y nos secará esas lágrimas. En este mundo tenéis aflicción. En este mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Hay momentos bonitos que nos tocan vivir. Salud, hermano. Hay momentos bonitos que nos tocan vivir. Cuando nace una criatura, ¿verdad? Qué bonito. Ya sea el hijo, el nieto, el sobrino. Cuando se casa alguien que queremos. Cuando logramos comprar ese carrito. Cuando nos ascienden el sueldo de trabajo. O cuando un hijo nos abraza y nos pide perdón. Hay momentos muy tiernos y muy bonitos de la vida. Gracias a Dios por eso. Y hay que vivirlos. Pero seamos también sinceros. Van a haber momentos también difíciles. Como cuando perdemos a un ser querido. O cuando vemos a alguien en rebeldía cercano. Y que quisiéramos hacer algo, pero no podemos. Porque no vivimos en él o en ella. Y ¿saben? A veces se llora. A veces se llora por situaciones que escapan de nuestras manos. Yo no quisiera resolver las cosas, pero no podemos. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, dice que el mismo Señor Jesús, identificándose con nosotros, dice, Jesús lloró. Él sabe los sentimientos más profundos de nosotros, porque Él se identificó al venir a este mundo. De manera que el sufrimiento es parte del paquete, si queremos decir, de la vida, así como las alegrías también, las dificultades. Pero miren qué hermosa la palabra de Dios cuando leemos en otros pasajes, que dice que Él va a dejar todo ese dolor. Y ahora va a ser vida como nos gusta vivir, pero con solo alegrías. Y ya no habrá más tristeza, pero fíjense, eternamente. ¿Sabe lo que es eternamente? Para siempre. Y eso es lo que el Señor promete a quienes lo reconocen como su Salvador. Por eso, recíbelo en tu vida. Recíbelo en tu vida. ¿Qué dice Juan 1:12? Nos dice ahí la invitación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una vez más, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ya lo hemos dicho, creer significa creer con todo nuestro ser, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la invitación ya está tendida, está dada para todos. Pero tenemos que creer y vivir en lo que Él nos está diciendo. Por eso termina así.
para que todo aquel que en Él cree, en el versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Jesús no quiere que nadie se pierda, pero tenemos que creer en Él para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que, más tenga vida eterna. Y luego en el 16 más, que es un pasaje muy, pero muy conocido, lo vamos a decir también, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más que, otra vez, más tenga vida eterna. Pero tenemos que creer de todo corazón. Y ese es el llamado que el Señor nos hace. No sabemos si Nicodemo entendió todo, tal vez en ese momento no. Pero algo curioso que nos muestran las Escrituras es que después que Jesús es llevado a ser sepultado, ¿quién estaba ahí? Nicodemo. Nicodemo estuvo ahí presente. A pesar que lo habían sentenciado y él se opuso, dijo, es necesario escucharlo. No sabemos si hubo un arrepentimiento sincero, genuino, pero sí sabemos que Nicodemo estuvo ahí, presente, por las Escrituras. Hermanos, que Dios trabaje en nuestras vidas también. No importa cuánto estudio uno tenga, como el caso de Nicodemo, no importa cuántos años uno tenga, sea temprana edad o sea una edad mayor, pero el Señor quiere tener esa relación estrecha con uno. Él quiere vivir contigo, quiere sentir tu presencia, quiere saber que tú le amas y le das ese primer lugar en tu vida. Si usted ya ha hecho esa decisión, qué bueno, vida eterna es lo que el Señor nos da. Pero a la vez le invito, hermana, hermano, a que se acerque al Señor. No se distraiga con lo que el mundo le ofrece. A veces uno está ahí, que salió esta moda, que salió lo otro, y uno está ahí. Y no está mal el pasar tiempos bonitos y agradables, ya lo hemos dicho muchas veces aquí. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Te motiva? Disculpa, voy a hablar unos términos así ya. ¿Te motivan las carnitas? ¿Qué comer? ¿Te motiva el cine? ¿Te motiva el carro del año? ¿Te motiva las amistades? ¿Te motiva las fiestas? ¿Te motiva? Eso es lo que, cuando levantas tu corazón, pum, 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 eso es lo que quiero hacer y uno está viviendo para eso. Si es eso, entonces tal vez todavía no ha conocido usted lo que es creer de todo corazón en el Señor. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, dice la palabra. Y no está mal el estar tiempo con la familia, y no está mal el comprarse ese auto que usted siempre quiso, y no está mal eso, pero eso no debe ser tu motivación principal por el cual estás en esta vida, sino es Jesucristo. Y cuando Jesucristo está en primer lugar, lo demás ya lo ve uno más lejitos cada vez. Él es el motor de la vida. Vamos a orar entonces, y quisiera yo hoy día hacer una invitación, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor alguien diga, yo quiero rendir mi vida a Cristo. Quiero derramar mi vida al Señor. No sé dónde empezar, pero siento que necesito de Él para que llene toda mi vida. Ya lo intenté en terapia, ya lo intenté aquí, hablando aquí en estos lugares, ya lo intenté en las relaciones con personas, en distracciones humanas,
pero quiero probar, quiero buscar una relación estrecha con mi Dios, con el Señor Jesús. Si ese es el deseo de su corazón,